próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, con este acto festivo llegamos al final de la campaña 2018. Hay entre la gente, entre ustedes, una alegría contagiosa y vibrante, porque el ánimo de la sociedad y las encuestas indican que vamos a ganar las elecciones del próximo domingo. Estamos a punto de comenzar la cuarta transformación en la historia de México y de convertir en realidad los sueños de muchos mexicanos de antes y de nuestro tiempo, porque lo que vamos a consumar viene de lejos y se ha fraguado con el esfuerzo y la fatiga de muchos compañeros, hombres y mujeres, de distintas clases sociales y corrientes de pensamiento que en su momento lucharon por las libertades, la justicia, la democracia y la defensa de la soberanía nacional. Recordamos con admiración y respeto a quienes han participado a lo largo de los años en movimientos sociales y políticos. Recordamos a campesinos, obreros, estudiantes, maestros, médicos, ferrocarrileros, defensores de derechos humanos y de otras causas. Aquí destaco la participación de los jóvenes del 68 y de dirigentes de oposición como Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Rubén Jaramillo, Otón Salazar, Alejandro Gascón Mercado, Eberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Salvador Nava, Manuel Cloutier, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y doña Rosario Ibarra de Piedra, a quien rindo un homenaje. Les adelanto que el 1 de julio, el domingo próximo, voy a votar por ella. Lo alcanzado en los últimos tiempos se lo debemos a muchos mexicanos de todas las regiones, de todas las culturas, de todas las clases sociales. En este día memorable
Recuerdo con cariño a José María, a mi amigo entrañable, Chema Pérez Gay, a mi maestro, Arnaldo Córdoba, a Luis Javier Garrido, a Hugo Gutiérrez Vega, a Julio Scherer García, a Sergio Pitol y a un hombre extraordinariamente inteligente y comprometido con las causas sociales, Carlos Monsiváis. Y celebro que sigan con vida y con el ánimo siempre joven. Celebro que estén todavía con nosotros Elenita Poniatowska, Fernando del Paso y Carlos Payán. Nunca olvidaremos a dirigentes sociales, campesinos, obreros, indígenas, amigas, amigos, gente sencilla del pueblo, buena, que empezó la lucha con nosotros y se nos han adelantado. Mujeres y hombres que fallecieron deseando ver y vivir este momento. Estoy seguro que en la noche del domingo, desde el cielo, van a celebrar el triunfo que ellos ayudaron a construir. La victoria del domingo se ha ido concretando con la abnegación de muchos. No surge de repente ni brota únicamente del malestar que provocó el antiguo régimen autoritario en los últimos tiempos y que está ese régimen corrupto llegando a su fin. Los frutos que ahora comenzarán a recogerse vienen también de la siembra de ideas, del trabajo, de la perseverancia de dirigentes políticos de todos los niveles y de todas las regiones de México. Como aquí se dijo, de millones de voluntarios, de brigadistas que visitan casa por casa repartiendo desde hace años el periódico Regeneración. Muy poco ha sido espontáneo o ha quedado al azar. Con anticipación decidimos poner las ideas por delante, apostar sin titubeos, sin medias tintas, a la vía pacífica y aplicar las premisas de que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. El trabajo que se ha realizado en estos últimos años, como les consta, ha consistido en hacer conciencia sobre la necesidad de lograr, mediante la organización y la participación de los ciudadanos, un cambio verdadero. Poco a poco, la ciudadanía ha ido cobrando conciencia de algo que no es necesariamente evidente: la existencia
y el predominio de una mafia del poder. Asimismo, nuestro trabajo ha permitido extender la idea de que el problema central, el principal problema de México es la corrupción, que esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción también se desató la inseguridad y la violencia. Y eso fuimos los primeros en plantearlo, en difundirlo y en comprometernos a que terminemos con esa corrupción, con ese cáncer que está destruyendo al país. Vamos a acabar con la corrupción. Se va a limpiar de corrupción el país. Desde luego, para asimilar estas ideas, para lograr esta revolución de las conciencias y la construcción de una voluntad colectiva como fuerza transformadora, se ha requerido de un enorme trabajo educativo de todos, de mucha pedagogía política, de hablar y hablar en todas las plazas públicas del país para hacer conciencia. Ha demandado también predicar con el ejemplo. No se puede enfrentar la corrupción si no tenemos autoridad moral, si no tenemos autoridad política. Por eso hemos podido y nos cree la gente, porque hemos hecho de nuestra vida pública una línea recta y estimamos de que eso es lo más importante en nuestra vida, la honestidad, hasta que se acabe nuestra existencia, hasta morir. Siempre vamos a actuar de manera consecuente. La honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Esto que hemos logrado también se ha hecho porque hay muchas convicciones en este movimiento. Hay veces que se piensa que los movimientos ejemplares se han dado en países extranjeros. Se habla de experiencias en otras partes, pero sin exagerar, de manera objetiva, puedo decirles a ustedes que este movimiento de millones de mexicanos, mujeres y hombres que trabajan de manera voluntaria por la transformación del país es, si no el más importante del mundo, es uno de los más importantes que hay actualmente en todo el mundo. Por la convicción de ustedes, de la gente, y también todo ha sido posible por la perseverancia, por la terquedad, por la necedad, por no abandonar la lucha, por no claudicar, por no vendernos, por seguir insistiendo, por caer y levantarnos y volver a caer y volver a levantarnos hasta lograr lo que pronto se va a conseguir, la transformación de México.
Es complejo este proceso, difícil, exige de esfuerzo, de sacrificio, exige de muchas fatigas, pero de que se puede, se puede. Sí se puede. Nuestro movimiento es el mejor ejemplo. En poco tiempo hemos contribuido en forma decisiva a cambiar la mentalidad de amplios sectores de México. Hemos puesto en evidencia las formas de manipulación y control del actual régimen y hemos dejado en claro que el PRI y el PAN representan lo mismo, el PRIAN. Hoy la gente es más consciente de la existencia de un pequeño grupo que controla las instituciones. La gente entiende mejor de cómo domina ese grupo y de su desmedida ambición, de su desmedida avaricia. Pienso que hasta ahora el internalizar estas ideas en todo el pueblo ha sido la mayor aportación social y política de nuestro movimiento. Tengamos presente que no se puede cambiar lo que no se conoce y que lo que bien se comprende difícilmente se olvida. Fruto de este trabajo de concientización es el despertar de muchos ciudadanos de clase media que antes hasta nos insultaban y que ahora nos respetan y que votarán por nosotros el domingo próximo. Otro tanto ocurre con la mayoría de los jóvenes. Miren lo que son las cosas. Soy el candidato de más edad, pero los jóvenes, con su imaginación, su rebeldía, su talento, su frescura, saben que nosotros representamos lo nuevo. Saben los jóvenes que nosotros representamos la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. Con base en lo logrado, buscaremos emprender de ahora hacia adelante una transformación pacífica y ordenada, una transformación sin violencia. Esto es algo también muy importante. Las tres transformaciones que han habido, la independencia, la reforma, la revolución, se tuvieron que hacer con las armas. No lo querían así los padres de nuestra patria, nuestros héroes. Hidalgo y Morelos eran sacerdotes, pero tuvieron que encabezar al pueblo para conseguir la transformación, el movimiento de independencia y que México se convirtiera en un país libre y soberano. Juárez decía: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, pero tuvo que encabezar la guerra de reforma y luego la resistencia ante la intervención francesa. Madero era pacifista,
y fue el que llamó al pueblo a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar a la dictadura porfirista. Miren nosotros ahora lo afortunado que somos. Estamos a punto de llevar a cabo una transformación sin derramamiento de sangre, de manera pacífica. Y no se debe de confundir nadie. No porque va a ser una transformación pacífica, ordenada, se va a quedar por encimita, se va a quedar en la superficie. No, va a ser igual de profunda como la independencia, como la reforma, como la revolución. Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda, y diría radical. Y que nadie se asuste, porque la palabra radical viene de raíz, y esta transformación va a consistir precisamente en arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Amigas y amigos, concluido el proceso electoral y hasta que tomemos posesión el 1 de diciembre, nos dedicaremos a elaborar el programa de gobierno que está ya esbozado en el proyecto de nación 2018-2024 y que llevaremos a la práctica con la participación de la gente, porque va a ser un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Aquí destaco algunas acciones esenciales o compromisos que definirán la transformación nacional. Habrá un auténtico Estado de Derecho, bajo la premisa liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Seremos respetuosos de la división de poderes y de la soberanía de estados y municipios. Como decía Juárez, y ya lo cité, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Nos vamos a guiar con ese criterio. Nadie será espiado, perseguido, reprimido, desterrado. Dejará de existir como tal el CISEN, la Oficina de Espionaje del Gobierno. Habrá pleno respeto a las manifestaciones de las ideas, a las libertades civiles y religiosas, y se garantizará el derecho a la crítica, el derecho a disentir. Se establecerá una auténtica democracia. Desde la Presidencia de la República promoveremos que las elecciones sean limpias y libres. Combatiremos las prácticas ilegales y perversas de compra de votos. Se acabará con las amenazas, con el uso faccioso del presupuesto en beneficio de candidatos y partidos. Aun cuando asumo el compromiso de convertirme en guardián de las libertades políticas, como decía Francisco I. Madero, pondremos mucha atención
en el nombramiento del nuevo fiscal electoral y se propondrá para este importante cargo a una persona honrada, incorruptible, imparcial, recta. Además, enviaremos una iniciativa de reforma al Congreso para convertir los delitos electorales en delitos graves, a fin de poder enviar a la cárcel sin derecho a fianza a funcionarios, dirigentes de partidos y ciudadanos que violen el principio de sufragio efectivo en toda la extensión de la palabra. Acabaremos, como ya lo expresé, con la corrupción. La voluntad política del presidente estará empeñada en ello. Nadie gozará de impunidad. Esto incluye, desde luego, a los amigos, a los compañeros y a los familiares. Y se acabará el influyentismo. Ningún grupo o persona, por poderosa que sea, hará negocios ilegales al amparo del poder público. Se castigará con severidad a quienes se apoderen de dinero o de bienes del pueblo o de la nación. Actuaré con el ejemplo. Enviaré una iniciativa al Congreso para reformar el artículo 102 de la Constitución con el propósito de que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Asimismo, me someteré a la prueba de la revocación del mandato. Es decir, a la mitad de sexenio, dentro de 3 años, se preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente continúe o que renuncie, porque en una verdadera democracia, en una democracia participativa, el pueblo pone y el pueblo quita. Es el pueblo el que debe tener siempre las riendas del poder en sus manos. Es en una democracia el pueblo el que verdaderamente manda, el que verdaderamente debe mandar. El nuevo presidente de México contará con autoridad moral y política para pedir a todos un recto proceder y llamará a poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Con esta determinación llevada a la práctica, se moralizará al país, mejorará la imagen de México en el extranjero y vamos a ahorrar lo mucho que ahora se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencias. Habrá un gobierno austero, sencillo, sin lujos, sin privilegios. Se reducirán los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los de abajo. También en esto pondré el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que recibe Enrique Peña Nieto, sin compensaciones de ninguna índole. No habrá derroche ni gastos superfluos. No viviré en Los Pinos. Esa residencia se convertirá en un espacio para el arte y la cultura de nuestro pueblo. No viajaré en el avión presidencial. Se venderá toda la flotilla de aviones y helicópteros que actualmente tienen a su servicio los altos funcionarios públicos. Solo tendrán escoltas quienes trabajen en tareas de seguridad. No usaré los servicios
del Estado Mayor Presidencial, que pasará a plenitud a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se cancelarán las pensiones a los expresidentes. No habrá caja de ahorro especial ni atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Se eliminarán estructuras administrativas innecesarias y duplicadas. Se reducirá a lo mínimo el gasto destinado a viajes al extranjero, a congresos, al pago de asesorías, a la publicidad, y solo en muy pocos casos habrá asesores y secretarios particulares. Todo lo que ahorremos por no permitir la corrupción y con el plan de austeridad republicana se destinará a financiar el desarrollo. Estoy seguro que el presupuesto rendirá y nos alcanzará para cumplir todos los compromisos con la gente, sin aumentar en términos reales los impuestos. Me comprometo, juro, que en todo el sexenio no van a aumentar en términos reales los impuestos, ni el IVA ni el impuesto sobre la renta. No vamos a pedir prestado, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública. Técnicamente no va a haber déficit, no va a aumentar la deuda pública y no van a haber gasolinazos. El presupuesto se orientará a reactivar la economía, a crear empleos y a combatir la pobreza. Será prioritario fortalecer la actividad productiva y el mercado interno. Fomentaremos el desarrollo desde las distintas regiones del país. Se rescatará el campo, se impulsará la industria de la construcción y la industria dedicada a la fabricación de ropa, de calzado y de otras mercancías. Se rescatará el sector energético. El propósito es producir las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica que consumimos para dejar de comprar estos insumos en el extranjero y reducir los precios de los energéticos en beneficio de los consumidores y de las empresas nacionales. Procuraremos que la emigración sea optativa y no necesaria. Nos esforzaremos en lograr que las personas, la gente, encuentre trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, sus costumbres y su cultura. Que el que quiera irse, se vaya por gusto, no por necesidad. Lo que queremos es convertir a México en una gran potencia y tenemos los elementos que se necesitan. Tenemos 2 elementos de 3 que se requieren. Tenemos muchos recursos naturales todavía, muchas riquezas. A pesar de que han saqueado al país, México es de los países con más riqueza en el mundo. Segundo, tenemos un pueblo bueno y sobre todo trabajador. Ahí está el ejemplo de los migrantes que están enviando 28,000 millones de dólares a sus familiares. Ya estas remesas de dinero son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, más que el turismo, más que cualquier rama económica, más que el petróleo. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, nuestro pueblo es trabajador.
Entonces tenemos esos dos elementos: muchos recursos naturales, es decir, riquezas, y un pueblo trabajador. ¿Qué falta? Y se va a tener pronto, muy pronto, un buen gobierno para convertir a México en una potencia económica y un ejemplo de desarrollo social en el concierto de las naciones. Nuestro programa de desarrollo partirá del apoyo a las actividades productivas de las comunidades indígenas y campesinas, así como la creación de oportunidades de empleo para trabajadores de colonias urbanas populares. Vamos a distribuir una canasta de alimentos a precios bajos. Se garantizará a los jóvenes el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Vamos a elaborar con los maestros y los padres de familia un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Vamos a fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Habrá atención médica y medicamentos gratuitos. No se privatizará el agua. Ese acuerdo que acaban de firmar va para atrás. Aumentará al doble la pensión a los adultos mayores. Y también se entregará este apoyo a jubilados del ISSSTE y del Seguro. Daremos atención especial a personas con discapacidad. Todos los discapacitados pobres tendrán una pensión mensual igual que los adultos mayores, y además se va a atender a personas con discapacidad, niños o adultos, con atención especial de salud y en lo educativo. Daremos también mucha atención a la ciencia y a la innovación tecnológica. Se apoyará mucho el deporte, porque además de su importancia como una actividad profesional, será parte fundamental del plan de salud pública. Y todas nuestras acciones, todas, se guiarán por el respeto a la cultura de las poblaciones y por el respeto al medio ambiente. Vamos a proteger el medio ambiente, no se va a destruir el territorio. Tenemos que entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones. Daremos apoyo especial a quienes sufren por carencias y olvido. Nuestro gobierno atenderá a todas y a todos, respetará a todos, pero dará preferencia a los pobres. Lo haremos, como siempre, por convicción, pero también porque en una sociedad desigual como la nuestra es casi imposible conseguir la paz sin que haya justicia y bienestar. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza y no hay inseguridad ni violencia. Suecia, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, hay muchos ejemplos. Nosotros, desgraciadamente, tenemos el problema de la corrupción y por eso hay mucha pobreza y por eso se desató la inseguridad y la violencia. Actuaremos con eficacia para combatir a la llamada delincuencia organizada.
No podemos permanecer indiferentes cuando se están cometiendo 89 homicidios diarios. El saldo por la violencia en los últimos tiempos es terrible y al mismo tiempo entristece. Desde el inicio de Calderón a la fecha han sido asesinadas más de 230,000 personas. Según cifras oficiales, hay 36,000 desaparecidos y son alrededor de 1 millón los familiares de víctimas enlutados y dañados por la violencia. Vamos a enfrentar estos graves problemas sin violar los derechos humanos. No voy a delegar esta responsabilidad, la asumiré. Yo voy a coordinar el gabinete de seguridad del gobierno federal. Se acabará la dispersión y habrá trabajo conjunto de todas las corporaciones policíacas y militares. Todos los días, desde las 6 de la mañana, me reuniré con el secretario de la Defensa, con el de Marina, con el fiscal general, con el secretario de Seguridad Pública y con la secretaria de Gobernación para recibir el reporte de los delitos cometidos en las últimas 24 horas y tomar todos los días las decisiones necesarias. De igual forma, se establecerán coordinaciones territoriales en cada una de las regiones del país para actuar de manera conjunta. La política de seguridad será definida después de nuestro triunfo, después del domingo, porque primero vamos a convocar a familiares de víctimas, a personalidades religiosas, a defensores de derechos humanos, a representantes de la ONU y de organizaciones sociales, así como especialistas, para analizar todas las opciones, todas las alternativas convenientes para lograr la pacificación del país. También convocaré a los habitantes de nuestro país, de nuestro México, para construir un consenso ético que resulte indispensable para tener una mejor convivencia. Con este propósito, daremos prioridad a la elaboración y divulgación de una constitución moral, no obviamente como un instrumento jurídico, ni como intromisión del Estado en la vida privada de los ciudadanos, sino como expresión de los valores fundamentales que nos hermanan y que sobreviven incluso tras el envilecimiento y la nefasta destrucción del tejido social que se padece en estos tiempos de decadencia. Necesitamos fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. No solo buscaremos el bienestar material, sino también buscaremos el bienestar del alma. Repetimos una y otra vez y se va a llevar a la práctica. Solo siendo buenos podemos ser felices. Tenemos que fortalecer valores. No solo de pan vive el hombre. Y que nadie se confunda. Estos valores existen y se llevan a la práctica desde tiempos muy antiguos, desde antes de la existencia de Jesús Cristo, desde la época de los griegos,
se hablaba ya de estos valores, del amor al prójimo, de buscar la felicidad, no solo acumulando bienes materiales o riquezas. La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esto lo tenemos que fortalecer. Todavía, a pesar de la mancha de individualismo que se ha venido extendiendo, todavía en las comunidades se repite que hay que hacer el bien sin mirar a quién. Eso se tiene en las familias, en los pueblos, en las comunidades. Una gran reserva de valores para regenerar la vida pública del país. Mantendremos relaciones cordiales con todos los países del mundo. La globalidad, según nuestra concepción, no debe significar guerra ni hegemonía, sino fraternidad y cooperación entre los pueblos y las naciones. Nos apegaremos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. En la relación con Estados Unidos habrá disposición para dialogar y llegar a acuerdos. En su momento le propondremos al presidente Donald Trump un tratado amplio e integral con Canadá que incluya también a los países centroamericanos, algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso, enfocado no solo al comercio, sino que incluya también la cooperación para el desarrollo regional, la creación de empleos, los salarios, la migración, la seguridad, entre otros asuntos, por geopolítica, por vecindad, por amistad, por economía, por comercio, porque viven más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. Por todo eso tenemos que llegar a acuerdos. Estamos obligados a entendernos y a caminar juntos. No le faltaremos el respeto al gobierno de Estados Unidos porque no queremos que nadie ofenda a nuestro pueblo y a la nación mexicana. México es un país libre y soberano. Nunca será piñata de ningún gobierno extranjero. Amigas y amigos, para hacer realidad estos propósitos que todos compartimos, estoy seguro, los llamo, los exhorto a salir a votar el domingo y a cuidar las casillas. Nada de confiarnos. Estamos más de 20 puntos arriba. Hoy se publican encuestas que registran que estamos muy arriba del segundo lugar. Pero tenemos que lograr una victoria contundente. Todos debemos de participar el domingo. Que sea un voto masivo por la transformación de México. Ayudar para que familiares, amigos, compañeras, compañeros de trabajo, vecinos, participen. Que nadie se quede
sin ir a votar. Nada de que ya ganamos, ¿para qué voy? Si ya estamos arriba, ¿no? Todos a votar. Que se tenga muy buena participación. Vale más que sobre y no que falte. Este es un asunto muy importante. No son las encuestas, es el resultado de la votación del domingo. Todos a participar. Vamos a ganar, pero nuestro triunfo, repito, debe ser contundente. Será todo un acontecimiento, un hecho histórico. Se consumará la victoria de todo un pueblo frente a la inmoralidad y la decadencia de los últimos tiempos. Va a perder, como se llame, el Partido Conservador, pero no habrá represalias. Buscaremos la unidad hasta donde se pueda, pero tampoco vamos a apostar a la unanimidad, al pensamiento único. Estamos construyendo una auténtica, una verdadera democracia, que significa libertades, pluralidad. No estamos construyendo una dictadura. No va a haber una sola voz, una sola opinión. Se va a respetar la diversidad, se va a respetar el derecho a disentir. Nuestros opositores siempre tendrán respeto y nunca los veremos como enemigos. Vamos al cambio por el camino de la concordia. México somos todos. Eso es lo que debe de entenderse. El gobierno debe representar a todos. Me lo dijo un migrante poblano en San Quintín, Baja California, en un mitin. Me alcanzó después del acto para decirme: licenciado, así como el presidente Juárez se paró al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita, licenciado, es que se separe el poder político del poder económico y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que ya no esté el gobierno al servicio de una minoría, que el gobierno no esté convertido en un comité al servicio de unos cuantos, que haya una auténtica democracia, un gobierno que represente a todo el pueblo, que represente, repito, a todas las clases sociales, que represente a creyentes y no creyentes, y que en un ambiente de libertades plenas, respetando a todos, con la libertad en alto, libertad de manifestación de las ideas, libertad de prensa, libertad religiosa. Con esas libertades podamos construir una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más democrática, que podamos construir, ¿por qué no?, aquí en la tierra, en nuestro querido México, el reino de la justicia, que podamos construir una república amorosa, una república fraterna. No les voy a fallar.
Soy un hombre de convicciones y principios. Ya lo expresé. Mi honestidad no tiene precio. Y lo confieso, y lo confieso, una ambición legítima. Quiero ser un buen presidente de México. Quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez. Quiero seguir el ejemplo de Francisco I. Madero. Quiero seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río. Juntos haremos historia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!